Buenas noches. Hoy es el Día Mundial de la Corrupción. Y a raíz de eso va la reflexión de esta noche. En junio de 2025, Jorge Mansur escribía un artículo que a mí me encantó y que voy a intentar resumir en este vídeo y a raíz de lo que en el día de hoy se celebra. Como os decía, hoy es el Día Mundial de la Corrupción. Sinceramente no sé por qué exactamente, pero he echado en falta a escasa hora de terminar este maravilloso día, son las 11 de la noche, noticias, manifestaciones, imágenes en las calles de todos los pueblos del mundo, repletas de personas, de gentes humildes, trabajadoras, denunciando a sus líderes políticos, porque yo creo que no se salva ni uno. En cualquier caso, no ha sucedido. Pero vamos a hablar de ese artículo y de lo que yo creo que también es un poco la corrupción general. La narrativa política que justifica cualquier opción en forma de acabar con la corrupción es tan antigua como la política o la propia narrativa. En América Latina es un clásico y solo gracias a la poca memoria de los pueblos es posible repetirla generación tras generación, como si se tratase de una novedad. Pero esta narrativa, que solo sirve para consolidación o la restauración de una clase en el poder, se centra exclusivamente en la corrupción menor. Por ejemplo, cuando un político, un senador, un concejal, un presidente recibe 10.000, medio millón de dólares para favorecer a una gran empresa. Nos quedamos ahí. El pueblo se queda ahí. Rara vez un pobre desgraciado ofrece medio millón de dólares a un político para que le otorgue una pensión vitalicia de $500 mensuales, por ejemplo. Entonces, esa corrupción menor, que es la que nos venden, es la que vemos, la que se nos queda temporalmente en la cabeza, en la retina, es la que hay, ¿no? Es la que conocemos. Pero es corrupto quien le paga $1 millón a un político para ampliar los beneficios de sus empresas, y es corrupto el pobre diablo que vota por un candidato que le ha dado 6.000 pesos a la entrada del colegio electoral para que éste pueda pagar ese mes parte de la renta de su villa miseria. Pero es aún más corrupto aquel que no distingue entre la corrupción de la ambición y la corrupción de quien busca desesperadamente sobrevivir. Como decía la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz a finales del siglo XVII, antes que el poder del momento la aplastara por insumisa, lo cual es más de culpar, aunque cualquiera lo haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar. Curioso, ¿verdad? Rara vez las acusaciones de corrupción se refieren a la corrupción legal, ni importa. Si gracias a una democracia orgullosa de respetar las reglas del juego, 10 millones de votantes aportan $100 millones a la campaña de un político y 2 millonarios aportan solo 10 millones, una propina para ellos, al mismo candidato. Cuando ese político gane las elecciones, cenará con uno de los dos grupos. Y no es necesario ser un genio para adivinar con cuál. Pese a todo, aún podemos observar una corrupción mayor. Es esa corrupción que vive en el inconsciente del pueblo y que no procede de otro origen, sino de la persistente corrupción del poder social, que como una gota cava la roca a lo largo de los años y también de los siglos. Es la corrupción que vive en el mismo pueblo que la sufre, en ese hombre cansado de manos curtidas o de títulos universitarios, en esa mujer sufrida con ojeras o en esa otra de naricita levantada. Es esa corrupción que se va a la cama y se levanta con cada uno de ellos, cada día, para reproducirse en el resto de su familia, de sus amigos
como la gripe o como el ébola. No es simplemente la corrupción de unos pocos individuos que aceptan dinero fácil por unos misteriosos atajos de la ley, no. No es la corrupción de quienes están en el poder, sino esa corrupción invisible que vive en un virus de la frustración de quienes buscan acabar con la corrupción, con viejos métodos probadamente corruptos. Porque corrupción no es solo cuando alguien da o recibe dinero ilícito, sino también cuando alguien odia a los pobres porque reciben una limosna del Estado. Porque la corrupción no es solo cuando un político le da una canasta de comida a un pobre a cambio de su voto, sino cuando quienes no pasan hambre acusan a esos pobres de corruptos y holgazanes, como si no existieran holgazanes en las clases privilegiadas. Porque corrupción es cuando un pobre diablo apoya a un candidato que promete castigar a otros, pobres diablos, que son los únicos diablos que el pobre diablo resentido conoce, que se ha cruzado con ellos en la calle, en los bares y también en el trabajo. Porque corrupción es apoyar a candidatos que prometen la violencia como forma de eliminar la violencia. Porque corrupción es creer y repetir con fanatismo que las dictaduras militares que asolaron América Latina desde el siglo XIX, esas que practicaron todas las variaciones posibles de corrupción, pueden alguna vez ser capaces de terminar con la propia corrupción. Porque corrupción es odiar y al mismo tiempo acusar al resto de sufrir de odio. Porque la corrupción está en la cultura y hasta en el corazón de los individuos más honestos de una sociedad. Porque la peor de las corrupciones no es la que se lleva $1 millón, sino aquella que no deja ver ni escucha los alaridos de la historia, ni se escuchan ni deja que se vean, hasta que es demasiado tarde. Ahí queda. Buenas noches.